En el tema que hoy nos convoca, Jenny nos ayudará a profundizar en algo: cómo la articulación entre empresas, sociedad civil y sector público puede generar desarrollo territorial sostenible, pasando de iniciativas aisladas a estrategias coordinadas, de la responsabilidad social tradicional a modelos de impacto medible y de la buena intención a la acción estructurada. Reflexionaremos sobre el rol del empresario no solo como generador de empleo, sino como actor estratégico en la construcción de territorios más competitivos, inclusivos y prósperos. Es que los empresarios y la sociedad civil influimos directamente en el desarrollo de los territorios. Los empresarios no solo generamos empleo e inversión, sino que cuando actuamos con visión ética y de largo plazo, como lo promueve justamente la Asociación Cristiana de Empresarios, ACE UNIEPAC, nosotros logramos impulsar innovación, fortalecemos cadenas productivas y contribuimos a la cohesión social. Por su parte, la sociedad civil organizada fortalece el tejido comunitario, promueve la transparencia y canaliza las necesidades reales de la población. El desarrollo territorial sostenible surge precisamente de esa corresponsabilidad entre empresa, ciudadanía y Estado. Como ustedes conocen, ACE UNIAPAC es una asociación cristiana de empresarios formada por empresas y empresarios comprometidos para llevar nuestra fe a nuestros lugares de trabajo. Y por eso, como parte de nuestro trabajo, desarrollamos mensualmente encuentros empresariales como el que hemos previsto para hoy, con temas de alto interés y actualidad, convencidos de que la formación, la reflexión y el diálogo fortalecen nuestro liderazgo, nuestra capacidad de influir positivamente en la sociedad. Así que los invito a escuchar con atención esta exposición y le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada Jenny Poveda, no sin antes recordar algo que olvidamos mencionar al inicio. Les pedimos por favor durante el encuentro mantener sus micrófonos apagados y también que las preguntas que vayan a realizarse a la expositora se realicen a través de la plataforma del chat del Zoom, para que al final de la exposición, que va a durar un tiempo estimado de 30 minutos, se puedan realizar todas estas preguntas leyéndolas del chat a nuestra expositora, para así tener un mayor orden. Les pedimos, eso sí, que las preguntas tengan directa relación con el tema de la exposición. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y por supuesto le cedo la palabra a nuestra invitada especial y expositora, Jenny Poveda Saltos. Jenny, bienvenida. Gracias, buenos días a todos. ¿Me confirman que tengo un buen audio? ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias a ACE por recibirme hoy como delegada de la Asociación Coordinadora del Voluntariado Acorbol, con un tema que en la práctica la respuesta puede ser fácil y la respuesta debería de ser sí, pero aquí el ejercicio es ir detallando un poco el proceso y tener claro el por qué, sobre todo hoy sí. Voy a permitirme, ojalá lo logre, hacer compartir pantalla. Creo que lo tengo. Lo tengo, ¿verdad? Sí. Entonces, voy a empezar con este tema indicando que eh, la pregunta que nos convoca hoy es una pregunta que, lejos de ser retórica, debe de ser la que pivotee el futuro de nuestros territorios, ciudades, países. ¿Por qué pueden los empresarios y la sociedad civil influir en el desarrollo de los territorios? Y nosotros siempre caemos en un error como ciudadanos y como empresarios y en el rol que estemos desarrollando, de que cuando nosotros elegimos a los administradores de los territorios, juntas parroquiales, alcaldes, prefectos, presidentes, cuando es a nivel nacional, siempre asumimos que esa responsabilidad es responsabilidad exclusiva de quien la administra. Sin embargo, la historia y la técnica nos dicen todo lo contrario. El desarrollo territorial es un organismo vivo que se alimenta de inversión, de la solidaridad, pero sobre todo de la corresponsabilidad. Hoy Ecuador se encuentra en un momento de definiciones. Venimos pasando o caminando un recorrido que ha ido marcado por años complejos, empezando por desafíos sanitarios como la pandemia del COVID y muchos económicos que han ido dejando huellas. Hoy los desafíos de seguridad, de inversión en primera infancia, la necesidad de empleo joven y la urgencia de reducir brechas de pobreza nos obligan a pasar de ser espectadores de la función pública a ser protagonistas del cambio local.
Esta ponencia en la práctica es una invitación a la acción para construir el Ecuador que todos queremos desde la raíz, desde nuestros territorios. Esa visión del empresario que estaba encerrado en sus cuatro paredes, ajeno a lo que sucedía al cruzar la puerta de su oficina, su fábrica o su local, es una visión del pasado. El empresario moderno debe entenderse como un ciudadano corporativo. La Constitución de la República es clara. El sistema económico es social y solidario. Esto no es una carga, realmente es una oportunidad. Cuando una empresa decide invertir en su territorio, está protegiendo su propia sostenibilidad. Y eso es lógico, porque una seguridad con seguridad, una ciudad con mano de obra calificada, con servicios eficientes, son el mejor entorno para que los negocios prosperen. Y es que cuando el empresario invierte en un territorio, no solamente está instalando maquinaria o infraestructura, está creando todo un ecosistema. La empresa, sin duda, influye en el desarrollo territorial de su ubicación a través de calificación de mano de obra, porque el desarrollo económico estimula la generación de un empleo decente y altamente calificado. Cuando invertimos en formación de nuestros colaboradores, el empresario eleva el capital más importante que tiene un territorio, el capital humano. Y aquí quiero hacer una acotación adicional. No solamente cuando invertimos en nuestros colaboradores, cuando invertimos en las familias de nuestros colaboradores, también estamos fortaleciendo ese entorno. La innovación y la tecnología es otra forma de invertir y el Estado en esta práctica debe promover la ciencia y la tecnología, pero es el sector privado donde se aplican y se genera este valor agregado. Y generalmente la innovación y la tecnología obliga o debería de obligar al empresario a mirar hacia otro actor clave en el desarrollo de los territorios, que es la academia. La sostenibilidad, el uso de prácticas productivas, altamente limpias y eficientes, no es solo una moda, es un mandato para asegurar días mejores para las futuras generaciones. Entonces, si nosotros tenemos claro, vemos que nosotros no podemos seguir pensando en que somos espectadores y que debemos empezar a formar parte de tomar protagonismo en nuestros espacios, en nuestros territorios. Esto lo acabo de indicar. Esta es la inversión de territorio, entornos seguros y eficientes y prosperidad. El sistema económico del Ecuador es social y solidario, que apalanca además nuestra influencia empresarial, nuestro capital humano, la tecnología y la sostenibilidad. Pero vayamos del discurso a la acción. En la práctica, la empresa tiene 3 roles estratégicos, podrían haber muchos más. Liderazgo en la planificación. De hecho, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que la planificación para el desarrollo debe ser participativa. Y aquí la primera pregunta que deberíamos de hacernos: ¿cuántos de los empresarios de nuestros territorios, de nuestras ciudades, han sido invitados a participar? Y si no han sido invitados a participar, ¿por qué no empezar a ocupar esos espacios en los consejos de planificación? De hecho, la norma dice que no debería haber restricción alguna, razón por la cual debería de existir presencia empresarial en esos espacios de planificación a nivel local, porque podrían aportar no solo con visión técnica, no solamente con eficiencia, sino también exigiendo o demandando temas que son fundamentales para el desarrollo empresarial, sin descuidar el área social. Las cierres el cierre de brechas de capital humano, porque el territorio necesita mano de obra calificada y la empresa influye o debería de influir positivamente cuando genera alianzas con la academia local. Y no solo con la academia local, sino también con las organizaciones de la sociedad civil que dedican su espacio y su tiempo en acciones de educación formal a través de los centros educativos que muchas veces patrocinan, y no formal
para que la oferta educativa, es así a lo largo de la vida, responda a la demanda productiva real de la zona. Y aquí no debemos de olvidar algo. Mientras que la academia tiene una visión a largo plazo, es mucho más difícil cambiar su pensum académico. Desde el punto de vista de la educación no formal, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas pueden desarrollar programas eh, educativos mucho más cercanos a las necesidades reales del empresario, dándole no solamente oportunidad con contar mano de obra calificada, sino también con poder unir a jóvenes y personas que están sin empleo en un proceso de enseñanza-aprendizaje donde posteriormente puede conseguir un empleo. Y también inversión con sentido de lugar. El favorecer a cadenas de valor local no es solo una responsabilidad social, es el desarrollo territorial, porque cada dólar que circula localmente fortalece la seguridad y reduce la pobreza. ¿Y por qué fortalece la seguridad? Porque cuando hay personas que están trabajando, territorios que sienten que se está invirtiendo, pues sencillamente protegen sus entornos y empiezan a apoyar procesos. Y aquí debo de abrir un paréntesis y decir, hace muchos años atrás, yo estuve involucrada en un proceso de regeneración urbana del Cerro Santana. Cerro donde generalmente no iban muchas personas. Nadie creía que era posible transformar ese espacio en un lugar turístico. Realmente hace tiempo que no lo visito. Pero en sus primeros años, los aliados más fuertes que nosotros tuvimos fue justamente la comunidad. Después de un proceso educativo, fue la comunidad la que fue ayudándonos a cuidar estos espacios para mantener sus negocios a flote, porque ellos sabían que si no había seguridad, no había negocio. Dentro de esa estructura del empresario también hay, y de quienes tienen los roles en el tema del desarrollo local, tenemos también al voluntariado o a las organizaciones no gubernamentales que en la práctica se convierten en el alma de la resiliencia, porque la influencia de la sociedad civil siempre ha sido un contrapeso necesario y motor de transparencia. La participación ciudadana, recuerden que es un derecho y un deber protagónico en la toma de decisiones. No podemos seguir pensando que la responsabilidad de desarrollar los espacios es solo y exclusivamente del gobernante de turno. Recuerden que el gobernante de turno está el periodo por el que ha sido elegido, si es que llega a terminar el periodo. Pero quienes permanecen en los territorios, empresa, sociedad civil, academia, son los que dan sostenibilidad a los temas y a los procesos importantes, sin esa facilidad de cambio de administración que existe en los territorios. Entonces, si la empresa es el motor económico, el voluntariado es el tejido conectivo que mantiene a la sociedad unida. En Ecuador, hoy, se ha dado un paso gigante en la vigencia de la Ley Orgánica de Acción Voluntaria y su reglamento. En este caso, el voluntariado ha dejado de ser una actividad, entre comillas, romántica para convertirse en un pilar de desarrollo formal. El aporte de los voluntarios en las ciudades puede llegar a ser incalculable, desde la atención en educación y salud en zonas periféricas hasta el apoyo en la gestión de riesgos y en la seguridad ciudadana. De hecho, hace poco tuvimos 3 grandes incendios en Guayaquil y quienes protegieron a la ciudad fueron sobre todo bomberos voluntarios, porque claro que hay bomberos remunerados, pero bomberos voluntarios. Y llegó la ciudadanía voluntariamente, la empresa privada voluntariamente y apoyó con agua, con comida. Ahí es donde nosotros vemos el tema de esa vinculación además que existe con nuestra fe, con nuestra religión. Nosotros estamos aquí para apoyar y desde ese punto de vista el voluntariado, el formal, vamos a decir así, ya interactúa en otros espacios. ¿Qué es lo que pide o cuáles serían los desafíos que tienen los voluntarios con esta nueva ley? Y hago alusión a esto porque
existen muchas empresas que también promueven el voluntariado a su interior. Primero, el reconocimiento y protección, porque por primera vez, a partir del marco legal existente, contamos con un marco que protege al voluntario, exigiéndole no solo capacitación, sino además brindándole seguridad y dándole un lugar en el Sistema Nacional del Voluntariado, que está bajo el Ministerio de Desarrollo Humano. De hecho, Acorbol es la única organización de la costa y Galápagos que forma parte de un consejo consultivo que está encargado en establecer los mecanismos y procedimientos para la adecuada implementación de la normativa. También el desafío del voluntariado es evitar la sustitución laboral. Es vital que comprendamos, especialmente los administradores públicos y los empresarios, que el voluntariado no reemplaza el empleo. Su rol es complementario y orientado al bienestar social y no a la rentabilidad operativa. Y la profesionalización. El actual desafío de transformar la buena intención en impacto medible hace que las organizaciones no gubernamentales y los colectivos de voluntariados deban de alinearse en los planes de desarrollo local. Y por supuesto que también al alinearse a lo local se debería estar alineando a lo nacional para que no sean esfuerzos aislados. Entonces, el apoyo al voluntariado es vital. Estas organizaciones tienen capilaridad para llegar a sectores más vulnerables, combatiendo la pobreza y la exclusión social desde los territorios. No podemos pedir alianzas, sector público, sector privado, organizaciones no gubernamentales, academia, medios de comunicación y otros, si no existe confianza. Y hay también una ley que marca no solamente a las organizaciones que tienen acciones voluntarias, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, denominada la Ley Orgánica de Transparencia Social, que es una herramienta que busca garantizar que los recursos, tanto públicos como privados, sean manejados bajo la luz de la política pública. La transparencia en este caso no debería verse como un obstáculo burocrático, sino como un activo, porque un territorio atrae inversión extranjera, puede atraer talento humano o retener talento humano y va a garantizar el manejo público de los recursos privados y sociales. Es sumamente importante esto porque existen muchísimas organizaciones calificadas por el Ministerio de Desarrollo Humano y otros ministerios que hacen acción social, real, pero hay algunas que solamente existen en nombre. Entonces, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, nosotros asumimos esta nueva ley como no como un obstáculo, sino como una potencialidad para poder visibilizar realmente quiénes estamos trabajando en beneficio de nuestros territorios y quienes posiblemente están usando este mecanismo para hacer otro tipo de actividades no reñidas con la ética. Por su parte, además, el Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, otorga a los gobiernos locales la autonomía para coordinar acciones con el sector privado. Y la verdadera influencia ocurre cuando dejamos de trabajar en silos y empezamos a trabajar en red. Entonces tenemos espacios como alianzas público-privadas comunitarias para proyectos de infraestructura social, por ejemplo, para desarrollo infantil y educación, y hago énfasis en el desarrollo infantil y educación porque cuando un niño nace, sus 5 primeros años de vida son los que marcan su futuro. Y por algún motivo en particular, nosotros no hacemos la inversión suficiente en esos primeros 5 años de vida y tampoco lo hacemos en los primeros años de vida escolar. Entonces, los resultados que tenemos hoy en nuestra sociedad, adolescentes embarazadas, problemas de seguridad, consumo de drogas, alcohol, el problema de salud mental, pasa por un déficit en el desarrollo infantil de nuestros niños, sí, además de considerar pues los entornos
de violencia y otros y de pobreza en los que están creciendo. La salud materno-infantil, la seguridad barrial y recuperación de espacios públicos. En todos estos espacios es posible hacer alianzas estratégicas públicas, privadas, comunitarias. No son únicos, pero desde nuestro punto de vista son los más importantes. Se puede realizar sinergia con la sociedad civil y ONG. El sector empresarial debe ver al voluntariado y a las organizaciones no gubernamentales en sus mejores aliados técnicos para ejecutar programas de responsabilidad social y sostenibilidad. Ellos tienen el conocimiento del territorio que muchas veces le hace falta a la gerencia en el caso de las empresas. El apoyo al voluntariado corporativo, voluntariado corporativo, porque el fomentar que sus ejecutivos y empleados dediquen horas a la comunidad de su entorno, no tiene por qué ser lejano de su empresa o de su lugar de trabajo, de forma coordinada, evidentemente, con las organizaciones de voluntariado o las organizaciones sociales o de ciudadanos del sector, permite que muchas veces un impacto mayor al que una simple donación de efectivos. Imagínense un ingeniero civil asesorando a una junta de riego local o a una persona del área financiera que ayuda a una asociación de mujeres emprendedoras a manejar adecuadamente sus cuentas, a hacer compras inteligentes. Es tiempo, por supuesto, es tiempo, pero muchas veces eso es lo que le hace falta al territorio. El desarrollo de los territorios no es, el desarrollo de los territorios no es un sueño lejano realmente. De hecho, nosotros lo vivimos en su momento en Guayaquil. Es una construcción diaria. Cuando el empresario entiende que su éxito está ligado al de su vecino, y el voluntario se siente que está respaldado por su comunidad, y cuando la sociedad civil vigila con transparencia el uso de recursos, el territorio realmente florece. Empresarios, no vean al voluntariado o a las organizaciones de la sociedad civil como una carga fiscal. Realmente véanlo como una inversión social que estabiliza el mercado, que les ofrece mejores condiciones en el territorio. Sociedad civil, no vean al empresario como un adversario, realmente véanlo como un motor que muchas veces financia vía tributos, empleo o auspicios los derechos ciudadanos que todos exigimos. Realmente yo espero que este tipo de espacios se conviertan en una chispa de entornos de diálogo permanente entre el sector empresarial, el voluntariado y las organizaciones de la sociedad civil, que firmemos realmente alianzas, que fortalezcamos a nuestras organizaciones no gubernamentales, que exijamos transparencia y sobre todo que creamos en el potencial de nuestras ciudades. Nuestros territorios nos necesitan unidos, nos necesitan críticos pero propositivos. No es simplemente decir las cosas están mal. Es importante también decir dónde está mal, dónde está el error y cómo se puede mejorar. Y a eso yo le añadiría cómo puedo yo, desde mi espacio, colaborar. Nos necesitan más valientes para invertir y ser generosos para servir. Sí, estamos en un momento en que Ecuador tiene territorios que están reconocidos a nivel internacional como espacios inseguros, y eso limita el tema de la inversión. Pero nosotros no podemos estar ajenos a a esas realidades y empezar a salir de esos territorios cuando lo que deberíamos de hacer es llegar con mucha más fuerza. Porque cuando nosotros abandonamos esos territorios, estamos dejando que sean tomados por grupos que no necesariamente aseguran mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Entonces, la pregunta inicial era, ¿pueden los empresarios y la sociedad civil influir? Creo que la respuesta que podríamos dar hoy es sí, podemos, lo estamos haciendo y lo debemos seguir haciendo, pero solo juntos, bajo el amparo de una normativa vigente y con el corazón puesto en cada rincón de nuestro territorio,
vamos a lograr ese Ecuador que todos queremos, el que usted sueñe, pero ese sueño hay que compartirlo. No sea, y que esa frase, el Ecuador que todos queremos o soñamos, no sea solo una frase bonita o un eslogan de campaña, sino que sea una realidad palpable en cada calle, en cada empresa y en cada hogar. Porque al final del día, el Ecuador que nosotros soñamos es un territorio donde el esfuerzo privado y el bienestar público caminen de la mano. Y eso es justamente lo fundamental. Sigamos haciendo nuestro trabajo desde nuestros espacios, sigamos impulsando propuestas, proyectos, sigamos colaborando con organizaciones de la sociedad civil de forma articulada. Sigamos apoyando el desarrollo de nuestros territorios porque son nuestros territorios los que realmente garantizan al voluntariado estabilidad y crecimiento y a los empleados y funcionarios de nuestras familias mejores condiciones de vida. Y si lo vemos como un efecto multiplicador, esperemos que pronto, como diría mi mamá en algún momento, más tarde que temprano, logremos conseguir ese Ecuador que todos anhelamos para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. Jenny, muchísimas gracias. Realmente Ahora estamos... que alguien me ayude aquí. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, bueno, como Tal decía, estamos vez. bastante agradecidos por su presentación. A través del chat Ya pueden... lo quité, ¿verdad? no, está todavía proyectándose. Perfecto. Bien, como No lo le... escucho. ¿No nos escuchas? Jenny, ¿nos escuchas? Teresita Teresita no Escuchamos, la escucho. pero nosotros sí escuchamos. Se escucha muy bien, Teresita. A Jenny también se le escucha bien. Debe ser un problema de audio de Jenny. Porque sí a ver, si tiene activado su micrófono. Esperemos que se regularice. Hasta mientras los invitamos, por favor, a que hagan sus preguntas a través del chat para poderlas elevar a Jenny. Esperemos un ratito que se pueda conectar. No la visualizo. Hola. Hola, ahí sí. ¿Nos escucha Jenny? Ahora sí, Sí, perfecto. perfecto. Bien, vamos a leer una de las preguntas que está en el chat de parte de Misión Alianza. Noemí Espinosa consulta, ¿cuál es el primer paso recomendado para que una empresa inicie una colaboración formal con el municipio y la sociedad civil sin duplicar esfuerzos? ¿Y de qué manera específica pueden los empresarios influir en el desarrollo de sus territorios más allá de la responsabilidad social tradicional, operando realmente en red con las ONGs y el gobierno? A ver, es una pregunta que tiene Aristas. varios espacios, claro. Noemí, en la práctica ya existen espacios en los que se está trabajando de manera conjunta. Creo que lo que hace falta es mayor articulación. Creo que los procesos de desarrollo en territorio deberían de ser coordinados no solamente desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista de asociaciones. Por ejemplo, hacer espacios en los que la sociedad civil y el voluntariado y las organizaciones de la sociedad civil y la empresa puedan presentar propuestas que pudieran ser de interés. En algún momento de la vida yo escribí un artículo que hablaba de territorios socialmente responsables y eso pasa por el hecho de que si las empresas invirtieran en los entornos en los que se encuentran, que son los más cercanos, podría existir una dinámica bastante interesante.
Entonces ahí viene el rol que yo digo que debe tener la sociedad civil a través de las ONG y el voluntariado. Si mi acción de trabajo es Monte Sinaí, ¿cuáles son las organizaciones que están trabajando en el territorio? ¿Qué tipo de acciones están dando? ¿Cuáles las empresas que están en el sector? ¿Cómo puedo vincularme con ellas? ¿Y cuáles son las acciones que está haciendo el municipio? Es un tema de coordinación en red. Y para eso hay que conocer y mapear territorio. Y yo creo que ese es el desafío que tienen sobre todo las organizaciones de la sociedad civil y el voluntariado. Levantar esta información y posteriormente llegar a los espacios, gobierno local o empresarial, para presentar propuestas específicas de desarrollo en esos territorios. Tere, tienes el Está micrófono. muteado. Gracias. Gracias, Ya sí. me asusté. Bien, de Beatriz Ubía nos agradece a Jenny por su exposición y de acuerdo a su experiencia, cómo las instituciones sociales nos podemos organizar para hacer nuestra labor en los territorios dominados por la criminalidad, que afecta terriblemente. No queremos abandonar, pero tampoco nos permiten ingresar. ¿Qué se puede hacer? Yo les voy a contar una experiencia. La mayoría de ustedes seguramente sabe que yo trabajé en el municipio de Guayaquil por los años 2000, 2010, 2015, y nosotros ingresábamos a territorios que eran complejos. A nosotros nos tocó ingresar a Bastión Popular, nos tocó ingresar Cerro Santana y nos tocó ingresar a Isla Trinitaria. Y voy a ir específicamente a Isla Trinitaria porque en ese momento ese lugar era considerado de alta peligrosidad. Y lo que nosotros hicimos desde el municipio, con experiencias del tema de territorio, fue nosotros entramos consultando quiénes eran, entre comillas, los líderes reconocidos por cooperativa. ¿Y por qué los líderes reconocidos? Porque nosotros teníamos claro que si entrábamos sin el respaldo de estos líderes, es complejo el poder tener su apoyo, no solamente desde el punto de vista de la comunidad, sino también desde el punto de vista de la seguridad. Por supuesto que yo entraba con un par de personas de comunidad, no de esa comunidad, pero de comunidad, que hacían las funciones de seguridad, o sea, estaban controlando los temas. Mi experiencia me dice que es lo que hay que hacer. Hay que ingresar, pero hay que ingresar a los espacios donde existan liderazgos fuertes de la comunidad. Porque temas como, por ejemplo, Durán, hay sectores donde uno no puede entrar, pero no por no poder entrar a ese sector, uno tiene que abandonar a todo un cantón. Hay lugares donde la comunidad le permite entrar y le pide que vaya a ayudar. Además que hoy hay algo que posiblemente en el momento en que yo estaba trabajando en este gobierno local no existía, que era la facilidad de poder tener reuniones virtuales que no necesariamente pueden hacerse en Zoom. Hoy existe a través de WhatsApp grupos que usted puede hacer y tener videollamadas. Entonces, ya muchas veces no es tan importante llegar al territorio, sino conocer cuáles son las necesidades que tiene ese territorio, cuáles son los riesgos que desde el territorio creen que existen y desde allí empezar a planificar qué tipo de incursiones pueden existir. Es complejo porque por supuesto que lo que nosotros enfrentamos hace años atrás, yo digo que son bebés de cuna comparado con lo que tenemos hoy, pero no podemos seguir estando pasivos ante adolescentes que se convierten en gatilleros y que definitivamente son resultado de una generación que lamentablemente en el camino la hemos ido perdiendo y que creo que es muy complicado recuperarla sin un impacto real. Perfecto. De parte de Ricardo Kenning, que está bastante también relacionado con el tema, pregunta, ¿cuál sería la hoja de ruta más apropiada para interactuar y quiénes serían los contactos que permitan aterrizar las intencionalidades? Un poco breves las respuestas para poder avanzar con las preguntas. Creo que ya lo había dicho, creo que cada uno tiene un rol en este proceso. Cuando los empresarios están interesados en apoyar en el territorio, creo que hay que buscar estructuras o alianzas o espacios u organizaciones
que puedan trabajar en el proceso. Sin Bien, duda, la hoja de ruta es levantar información de los territorios que queremos intervenir y buscar confluir con actores que estén dispuestos a apoyar procesos de desarrollo sostenidos en los territorios. gracias, Jenny. De Tatiana Llanes, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales riesgos y limitaciones que has evaluado en los proyectos que han sido implantados o propuestos? Generalmente, uno de los mayores riesgos es que cuando nosotros hacemos propuestas desde el escritorio y no conocemos los territorios. Y ahí un caso rapidísimo, regeneración urbana, el tema de reparación de infraestructura, Cerro Santana. El diseño arquitectónico nunca consideró que adentro de esas fachadas que estaban arreglando, vamos a decir nunca no, al inicio, habían personas. Entonces sucedía que venían los arquitectos y decían, tengo que tumbar esta pared, y el ciudadano que vivía en esa casa decía, usted no la puede tumbar porque este es mi cuarto. Entonces, en el proceso nosotros aprendimos que ese proceso de construcción de alternativas tenía que ser de forma conjunta. Ya en la segunda etapa, los arquitectos llegaban con lo que iba a ser la fachada de la casa y evidentemente ingresaban con autorización del propietario a ver qué había en esos espacios y si tenían que modificar porque había un baño, porque era la sala, porque era el dormitorio, pues hacían los ajustes correspondientes. Entonces, el mayor riesgo es tratar de hacer cosas desde nuestro lado sin involucrar al lado que va a ser beneficiario. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Todos estamos enfocados en el tema de la seguridad, pero mi pregunta es, ¿y cómo prevenimos la seguridad? ¿Qué es el verdadero rol que tiene el territorio? La prevención. ¿Cómo prevenimos que sigan habiendo más niños en las calles, que sigan siendo más niños captados, que sigan existiendo jóvenes sin trabajo y por lo cual justifican el hecho de involucrarse con un grupo organizado, delincuencial, porque no tienen otra forma de llevar el pan a su mesa? Entonces, ojo, el rol de la sociedad civil, el rol que tiene el sector empresarial, el rol que tiene aún más en los gobiernos locales, en todos los niveles que mencioné al inicio, es el de prevención y apoyar las acciones de acción que le corresponden evidentemente al gobierno nacional, que es el que tiene la infraestructura y la fuerza para hacerlo. Bien, como última pregunta de Lourdes Luque, mi experiencia me enseñó que más resistencia hay en las ONGs frente al empresario o la autoridad. ¿Cómo podemos minimizar ese temor? Yo creo que sí, y no solamente creo que son las ONGs las que tienen resistencias, porque muchas veces, y debo decirlo de esta forma, la administración de las organizaciones no gubernamentales tiene una visión de que hay ciertos temas que no se deben de tocar. Voy a ser muy concreta. Yo no puedo pedirle a una empresa que vende licor que apoye mi propuesta. Sí, pero esa empresa que vende licor no solo vende licor, tiene otras marcas que podría trabajar. Entonces ahí viene el tema de que muchas veces por nuestras resistencias personales no buscamos las salidas que puedan permitir que grandes empresas puedan hacer contribuciones. Y no solamente eso, también existe resistencia de las empresas con relación al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, porque no todas las organizaciones no gubernamentales pueden presentar resultados. Y ahí el tema es justamente por qué, por ejemplo, Acorbol dice, yo tengo N cantidad de organizaciones que sabemos que trabajan, que sabemos que están involucradas con acciones territoriales y que podemos, entre comillas, garantizar resultados. Hay muchas organizaciones que simplemente nacen porque yo decido que quiero hacer una fundación y a veces el hacer una fundación por hacerla como un negocio también afecta la imagen de las otras organizaciones que están en el territorio. Bien, tenemos la última pregunta y con esta cerramos, de Alfredo Hoyos, quien nos
nos indica que es un excelente tema para incentivar el empoderamiento y la acción de los empresarios. Sin embargo, hay tres grandes pilares donde el Estado se organiza y viabiliza. Orden, libertad y riqueza. El primero lo debe dar el Estado y la falta de justicia y seguridad nos tienen arrinconados a todos, inclusive a la libertad y la riqueza. Bien, y el último comentario, los jóvenes prefieren el dinero fácil puesto que evalúan que están en una sociedad donde no se presentan las habilidades, sino quien tiene el padrinado. Con estos comentarios terminamos el cierre de preguntas y agradecemos a Jenny por su intervención. Le compartimos con ella. ¿Son? Hacemos entrega de un reconocimiento virtual a Jenny Poveda Saltos en nombre del directorio de la Asociación Cristiana de Empresarios ASIUNAPAC, como testimonio de nuestro agradecimiento por haber participado como expositor en nuestro encuentro empresarial de febrero con el tema ¿Pueden los empresarios y la sociedad civil influenciar en el desarrollo de los territorios?, otorgado en Santiago de Guayaquil el 26 de febrero del 2026. Bien, agradecemos Muchas gracias. le damos paso a nuestro presidente para dar cierre a este encuentro. Muchísimas gracias, Tere. Gracias sobre todo a Jenny por esta claridad y visión estratégica y a todos quienes se han mantenido conectados durante esta interesante exposición. Hemos entregado a Jenny este reconocimiento por su valiosa participación, pero sobre todo por ese compromiso que ha demostrado a lo largo de su vida, esa claridad que sin duda alguna es inspiradora. Nos queda claro que el desarrollo territorial no es exclusivo del sector público, es una responsabilidad compartida. Como empresarios cristianos estamos llamados no solo a generar valor económico, sino también valor social sostenible. La pregunta no es si podemos influir. La pregunta que ahora queda en nuestras mentes es cómo vamos a hacerlo y con quiénes. En ACE queremos seguir siendo un puente entre empresa, sociedad civil y territorio. Muchas gracias a todos por su asistencia. Teresa, unas breves mensajes parroquiales finales. Gracias. Bien, les recordamos a todos los asistentes que nuestros encuentros empresariales se realizan mensualmente. Abordamos temas claves para liderazgo empresarial con visión ética y trascendente. Los invitamos a todos a seguir construyendo juntos una comunidad empresarial comprometida con el bien común. Acompañarnos en nuestro próximo evento el 18 de marzo con el tema de geopolítica mundial, el mundo en un punto de inflexión, con el embajador Luis Gallegos, ex canciller de la República. A través de nuestras redes sociales estaremos compartiendo los detalles, invitándolos a que participen y se unan a estas iniciativas. Bien, Buen día con todos. y gracias por su conexión. Gracias, buen día. Gracias, Jenny. Un abrazo.